Para comenzar, leemos en el Evangelio de Mateo, capítulo 4. Evangelio de Mateo, capítulo 4, un solo versículo, el versículo 17. Desde entonces, desde que pasaron una serie de cosas, Jesús había sido bautizado también, luego el tema de la tentación de Jesús. Desde entonces comenzó Jesús a predicar. ¿Y qué decía? Arrepiéntanse, porque el reino de los cielos está cerca. ¿Qué manera de comenzar? Directamente, arrepiéntanse, porque el reino de los cielos está cerca. Él estaba trayendo el reino de los cielos, el Señor Jesús. Y las cosas que Él decía, y bueno, no a todos les agradaba, pero no decía lo que decía para ofender a alguien, decía lo que entendía que era la palabra de Dios para ese momento. He estado pensando en estos días en arrepiéntanse, porque sabe que no es tan común arrepentirse. Sí pedimos perdón, pero pedir perdón no necesariamente dice de que estoy arrepentido. Hay un montón de razones por las cuales puedo pedir perdón sin estar arrepentido. Entonces Jesús abrevia y concentra todo ese proceso en una sola palabra. Arrepiéntanse. Seguramente que también a los que estaban escuchando les sorprendió. ¿Cómo empieza? Porque si no, no hay con qué seguir. Todo lo que se haga, todo lo que pretendamos en nuestra relación con Dios, si no hay un reconocimiento de quién es Él y cómo me encuentra, quién soy yo, es toda una fórmula, es una religión más. Por eso que los que menos entienden han catalogado la religión cristianismo. Cristianismo es una de las tantas religiones. Tendrá sus particularidades, pero es una religión más. Es una relación con Dios. Él vino a hacer, el Señor Jesús vino a hacer eso que faltaba. Había en el tiempo pasado, muchos años atrás, Dios había dado una ley que no salvaba a nadie, mostraba el pecado, mostraba los errores y los castigos correspondientes por desobedecer. Y por el cumplimiento de la ley nadie pudo salvarse. Eran perdonados los que sinceramente se arrepentían, eran perdonados, pero faltaba algo y era lo que Jesús vino a hacer. Vino a traer el consejo, la palabra de Dios y la obra correspondiente para poder ser recibidos y blanquear nuestra relación con Dios. En la carta a los Colosenses que escribe el apóstol Pablo, nos dice, luego de arrepentirnos y estar en las correctas relaciones, Colosenses capítulo 1,
dice en el versículo 13, Él nos libró del dominio de la oscuridad y nos trasladó al reino de su amado Hijo, en quien tenemos redención, el perdón de nuestros pecados. O sea, cuenta saldada, redención, el perdón de nuestros pecados. El problema de muchas religiones hoy, que no pueden garantizar esa carga que cada uno lleva dentro por cosas, errores, pecados, maldades, que cada uno puede haber sembrado. Y Él hizo ese trabajo, el Señor Jesús, pero hubo un precio a pagar. Y estuvo dispuesto desde que lo acordó con el Padre en la eternidad. Porque había una cuestión, había una desobediencia, había una infracción a la ley de Dios que Dios no podía tolerar. Dios es un Dios de amor, pero su amor, que es santo como Él es santo, es justo, no es injusto. Si dejara, como bonachón que podría ser, dejara pasar cosas, no acabarían en el mundo. De ninguna manera. Tenemos la garantía para toda una eternidad que lo que Jesús hizo fue efectivo. Nos trasladó, dice, nos libró del dominio de la oscuridad y nos trasladó al reino de su amado Hijo, ese que Él estaba anunciando, en quien tenemos redención, el perdón de nuestros pecados. Es como que nos haya dejado los perdones ya firmados en blanco. Y llega el momento que no nos animamos a usar de esos perdones ya que nos ha dejado. Nos sentimos mal. No, si la vida no consiste en eso. Bueno, si nos ocurre algo, tenemos libertad y tenemos una posibilidad que no teníamos. Entonces, vivamos de esa manera. En Filipenses capítulo 2, versos 5 al 8, nos dice: la actitud de ustedes debe ser como la de Cristo Jesús, quien siendo por naturaleza Dios, no consideró el ser Dios o igual a Dios como algo a qué aferrarse. Por el contrario, se rebajó voluntariamente, tomando la naturaleza de siervo y haciéndose semejante a los seres humanos. Y al manifestarse como hombre, se humilló a sí mismo y se hizo obediente hasta la muerte y muerte de cruz. Por eso Dios lo exaltó hasta lo sumo y le otorgó el nombre que está sobre todo nombre, para que en el nombre de Jesús se doble toda rodilla en el cielo y en la tierra y debajo de la tierra, y toda lengua confiese que Jesucristo es el Señor, para gloria de Dios Padre. Jesucristo
no es un Señor, es el Señor, único. No podemos mezclarlo con los demás que se autodenominan señores y exigen pleitesía, exigen reconocimiento, exigen, pero no son el Señor. Este Señor, único Señor, por decisión de su Padre, por lo que hizo, no como regalo, como consecuencia de la obediencia que vivió, que practicó, dio como resultado esta posibilidad. ¿En qué medida reconozco yo o reconoce usted esa condición de Señor Jesús? ¿O es como parte de la familia? Bueno, algunos dicen Jesucito, en forma cercana, en forma familiar. Pero es el creador de todo lo que vemos y de todo lo que no vemos. Algunas cosas intuimos que existen y otras por descubrimientos, de diferentes maneras hemos llegado a tener conocimiento y son más las que no conocemos. Pero Él ya las hizo. Por eso, al abrir la palabra de Dios, la Biblia, en Génesis 1 dice que Dios hizo de la nada, no transformó elementos que ya hubieran. ¿Pero cómo lo hizo? No sé, no estaba ahí, no lo vi, no lo dice. Si no lo dice, por algo no lo dice. Dice sí que de la nada Él hizo todo lo que hay, todo lo que existe. ¿Y por qué lo hizo? ¿Para demostrar su capacidad, su sabiduría? No. Porque tenía en mente y estaba decidido crear un ser semejante a Él. E hizo a los hombres y a las mujeres a su imagen y semejanza. ¿Cuánto reconozco a este Señor que también dice la Escritura que Él es Rey? Él es autoridad, la máxima autoridad. Por medio del apóstol Pablo, él nos dice esto que ya ha hecho para que lo vivamos. Por obedecer al Señor de esta luz, podemos vivir en esa condición. Recordaba que hace 15 días escuchábamos acá la predicación acerca de la nueva vida que hemos recibido y que se ve, se pone de manifiesto cuando renuncio a vivir mi vida, a mi manera, tomando mis decisiones. Queriendo o sin querer, desconociendo a mi Creador, a tu Creador, a quien nos dio la vida y quien nos la sigue dando. Y el día que decide, punto y aparte, se lo llevaron, se fue fulano de tal, se fue, ¿sí? ¿Porque quiso? Nunca le preguntaron. Porque el que es Señor tiene marcados los tiempos para cada uno, que nosotros no lo sabemos.
A veces algunos han llegado a tener conocimiento de esto. 1 Corintios capítulo 15, leemos otra escritura. Versículo 25, es necesario que Cristo reine hasta poner a todos sus enemigos debajo de sus pies. El último enemigo que será destruido es la muerte. Lo que nadie puede hacer, pero Él sí, porque es Señor y es Señor de la vida. Él venció la muerte. Cuando Jesús murió, fue enterrado. Otra cosa no se podía hacer. Y en esos 3 días que pasaron, hizo un sinnúmero de cosas que también hay una escritura en la palabra de Dios que dice qué fue a hacer. Fue a dar testimonio al que hasta ese momento era el Señor de la muerte. Se acabó. Ahora vivo. Se acabó. Le quitó el poder al Señor de la muerte, que era el diablo, que se había enseñoreado. Hacía falta alguien, uno, que fuera capaz, y Él lo hizo. Y fueron condenados definitivamente todos los que se plegaron a Él, demonios, que a veces se mandan alguna escapada, se ve, y pasan algunas cosas en el mundo tan tristes, que existen. Este no es... A ver, algunos dicen, qué bien que la iglesia estudió todo, el cuento que te hacen, la historia, es para los chicos. Es la única palabra de Dios autorizada que tenemos, las Sagradas Escrituras, que se mantienen en el tiempo. Es el testimonio o el libro más publicado en el mundo. No querido, no sé si la mayoría de las personas del mundo lo quieren. Al contrario, muchos lo odian y muchos hacen todo lo posible para que desaparezca. Por otro lado, muchos trabajan para seguir traduciendo todavía a muchos idiomas que no está traducido y la gente no se ha enterado que Dios ha hablado, porque tiene tanto para comunicar como para no leerla, como para no conocer la palabra de Dios. Esta nueva vida que hemos recibido necesariamente se tiene que ver, como les decía hace un rato, que fue predicado acá hace 15 días, la nueva vida que hemos recibido, si hemos tenido en algún momento de nuestra vida esta experiencia de arrepentirnos de nuestros pecados y recibir de parte de Él, el único que perdona, no San y el otro San y la San, no. No hay santas ni santos que nos puedan perdonar. Hay uno que puso su vida, el único, y pagó lo que había que pagar. Y nos redimió, nos volvió a comprar para sí. Habíamos sido vendidos a la maldad y vivíamos, y bueno, cada uno arreglándose como puede. Eso tiene que haberse acabado. Punto final. La nueva vida vence todo el mal y toda esa desgracia que hemos traído arrastrando hasta que Jesucristo nos llamó y nos atrajo hacia Él. Gracias a Dios.